siguiendo. Bueno, ya ven que está siendo grabada la reunión y que la vamos a subir. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy vamos a tener una reunión muy interesante. Es la tercera reunión del primer ciclo de fiscalización. Nuestro amigo Olaf Jacob, que es el representante de la Konrad Adenauer, nos va a decir unas palabras. Siempre es muy bienvenido y le agradecemos mucho. Luego, Virginia Poggio, que Virginia es del equipo de fiscales que trabaja con Guillo Dietrich, el equipo que trabaja muy fuerte con el tema de fiscalización, nos va a dar unos avisos parroquiales importantes sobre cómo vamos a seguir. Y luego tenemos el enorme gusto de tener a Claudio Romero y a Walter Kunz, a quienes voy a presentar a medida que vayan entrando. Así que, Olaf, lo tuyo, y luego Virginia. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Virginia. Gracias, Claudio. Gracias, Walter, por estar aquí presentes. Gracias, Moni, también a ti y a todo el equipo de la Escuela de Dirigentes. Un placer estar el día de hoy con ustedes. Yo quiero ser muy breve porque creo que hay mucho por conversar, por compartir, así que hoy quiero limitarme a lo más importante y simplemente comentarles que considero que la fiscalización es uno de los ejercicios más importantes de la democracia. Sin una buena fiscalización no vamos a tener una buena democracia. Y por eso es que la labor de cada uno de ustedes es tan relevante. Conocemos tantos casos donde han habido manipulaciones de votaciones por falta de fiscalización o por una deficiente fiscalización, que creo que estamos hablando de uno de los principales fundamentos de una democracia que funciona. En ese sentido, agradecerles a todos los que están interesados en fiscalizar, porque esos momentos de fiscalización son de tremenda trascendencia para el futuro de un país. Yo tengo un pasado muy fuerte en el Perú, mi madre es peruana, y en ese momento, en el proceso electoral en el Perú, estamos viendo justamente un resultado electoral en el cual dos candidatos están con solamente 40.000 votos de diferencia, y probablemente al fin y al cabo quien gane vaya a ser el candidato que tuvo el mejor equipo de fiscalización en las diferentes mesas. Por lo tanto, quiero de alguna manera animarlos a seguir avanzando y seguir invirtiendo su tiempo y su interés por el tema de fiscalización, porque creo que, como les digo anteriormente, puede de alguna manera ser determinante a la hora de las elecciones. Eso, por mi lado, un placer estar con ustedes. Gracias por estar, gracias por seguir capacitándose. Y Eduardo, te doy la palabra nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Olaf. Muy interesante lo de Perú, ¿no? Como un dato para pensar. Bueno, Virginia, te oímos con mucho gusto. Hola, buenas noches a todos. Qué placer estar en este Zoom con tantos dirigentes y tanta gente tan valiosa. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias, Olaf, Moni, Claudio y Walter también por el espacio. Y bueno, después de todos estos encuentros que han tenido, ustedes, los participantes, ya son expertos en fiscalización y en procesos electorales, pero vengo a invitarlos a poner esto en acción. No vale la pena repetir una vez más que este año el voto de los argentinos decide la participación de nuestro espacio en las legislaturas de muchas provincias y municipios, y tener mayoría es esencial para defender nuestros valores, cuidar las instituciones, impulsar todos los proyectos que nos van a ayudar a crecer. Por eso es fundamental capacitarse y participar para tener la mayor preparación posible el día de la elección. Entonces, este año lo que les ofrecemos desde el PRO es, primero, hacer un cursito online, que ahora vamos a poner aquí en el chat cuál es la dirección para que lo hagan. Con todo lo que se formaron va a ser facilísimo, pero es una linda manera de refrescar algunos conceptos básicos de fiscalización. Y haciendo este curso ya quedan anotados en la base de datos del PRO como fiscal. Ahí está, en el chat, lo pueden ver, es bastante sencillo, es tinyurl.com/profisca, pero bueno, ya tendrán la oportunidad de copiarlo.
Y como les decía, haciendo este curso de 20-25 minutos, van a quedar anotados en la base de datos del PRO como voluntario para ser fiscal. Y en un segundo encuentro, que tenemos pensado para que sea con un capacitador, para que puedan profundizar conceptos, despejar dudas, y habiendo hecho este primer curso autoguiado online, el equipo de fiscalización, que somos nosotros, nos contactaremos con ustedes para decirles específicamente dónde y cuándo participar, específicamente ya más cerca del día de la elección. Así que de mi parte, esa es la invitación que tenía para acercarles. Vuelvo a copiar el link en el chat para que todos puedan volver a copiar la dirección. Pero sin embargo, si se olvidan de copiarlo o tienen algún inconveniente, siempre pueden ir a la página del PRO, que se las paso aquí, sumate.pro.com.ar, y ahí pueden también anotarse. Hay muchas maneras de ser voluntario este año, no solamente siendo fiscal, que es un rol muy importante, pero hay muchas otras tareas, el día de la elección, el día antes y el día después. Así que hay muchas formas de participar, y de vuelta los invito a llevar a la acción todo esto que han aprendido en este trayecto y toda la experiencia también que ya han cosechado en todos estos años de procesos electorales. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Todo esto es muy útil. Quiero hacer un comentario antes de empezar con Claudio. Muchas personas, por ejemplo, Luis Eduardo Acevedo nos deja su número de teléfono, su Gmail. Yo les pido, por favor, que lo hagan a través de la página. O sea, nosotros lo podemos ir copiando cada vez, pero ustedes tienen allí, tienen correo, etcétera, para mandarnos sus datos y nosotros se lo mandamos. Lo mismo Aldo Rodríguez, que nos pide las diapositivas, están subidas, está todo subido en YouTube. Bueno, es para nosotros un enorme placer recibir a Claudio Romero. ¿Qué puedo decir de Claudio? Puedo decir, por ejemplo, que es legislador y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, o que tiene una experiencia fantástica en adultos mayores, por la cual el año pasado nos dio una charla muy interesante, o que cuando vos hablás de fiscalización, te dicen, si querés hablar de fiscalización, habla con Claudio, que es el que tiene más elecciones en su mochila de todos en la capital. Así que esta vez, Claudio, vamos a aprovechar de una más de tus capacidades para que compartas con nosotros tus experiencias, enriquezcan lo que estamos haciendo, y bueno, y después vamos a hablar con Walter Kunz, a quien también voy a presentar. Pero bueno, ahora, Claudio, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que tu excesiva generosidad, Eduardo, hace siempre que reconozcas más de lo que el trabajo vale. A lo mejor te agradezco. Te agradezco por varias cuestiones, además de tu generosidad en la presentación, porque siempre cuando se puede me convocás a la Escuela de Dirigentes del PRO Nacional y es algo muy importante, es muy lindo para sumar. Yo tuve la suerte de coordinar 3 años la Escuela de Dirigentes de la ciudad de Cava, con lo cual sé el esfuerzo y bueno, también sé que te tocó arrancar en un momento difícil como la pandemia y bueno, donde no hay nada, está todo como para hacerse y no hay nada como para tomar de referencia hacia atrás. Entonces, todo el tiempo hay que ir innovando y por eso te felicito porque el trabajo que estás desarrollando es excelente. Agradecer también a la Conrad, como siempre, que nos acompaña desde que yo estoy en este espacio, en este caso con Olaf y Mónica, que también es otro estandarte de la Conrad aquí en la Argentina. Olaf, recordábamos hace un ratito, desde hace 6 años, está a cargo de la Argentina también. Todo lo que puede la Conrad nos apoya y nos apoya siempre nuestro espacio, porque ve en nosotros un espacio político de apertura y de una nueva forma de hacer las cosas. Agradezco a Virginia del equipo de Guillo, a Walter como compañero de panel, y contarles un poco cuál es la historia, no autorreferencial, pero sí cómo vemos nosotros la cuestión. Yo hace 33 años que milito en política, de los cuales uno de mis primeros trabajos fue
en el retorno, antes de empezar a militar, en el retorno de la democracia, ser fiscal. Entonces, para aquellos cuando retornaban a la democracia, era muy importante defender ese voto porque la Argentina venía con este proceso de no y de sí, de la participación de la gente, de las dictaduras militares, y entonces era muy difícil en aquel momento conseguir fiscales que no vinieran de ninguna experiencia militante. Y bueno, esos son uno de los primeros roles que me tocó la democracia antes de empezar a militar. Y después, cuando empecé a militar, me tocaba ser autoridad de mesa. Era una de las cosas que más me gustaba, porque no hay nada más importante para mí el día de la elección, de una elección interna y de una elección general. Todo se plasma en el voto y en el cuidado de ese voto. Entonces, toda la gran campaña que pudimos hacer, todos los excelentes candidatos que podemos tener, todas las mesitas que pudimos poner, todos los panfletos que pudimos repartir, solo se ven plasmados no cuando la gente vota, sino cuando nosotros custodiamos lo que la gente vota. Entonces yo no les voy a contar técnicamente porque a esta altura hay videos, hay un montón de cuestiones. Lo que yo les voy a contar es cómo, en el caso mío, desde el año 2007, yo tengo a cargo la fiscalización en la Ciudad de Buenos Aires, y cuáles son las 3 o 4 cuestiones que tenemos en claro, las definiciones con las cuales nos movemos y por qué para nosotros es un trabajo importante de allí en adelante. Después quedo abierto a preguntas, seguro que Walter va a hacer otra exposición también que va a ser una cuestión esta como más práctica, es de aquellos que estamos en el campo de batalla y lo vimos, y en el caso de Walter es muy importante porque lo hizo en pandemia, que es algo nuevo también, que va a ser algo que tenemos que vivir todos, pero que no lo hemos vivido todavía. Entonces, yo digo, ¿cuáles son los valores que nosotros necesitamos para la fiscalización? Necesitamos 3 valores muy importantes. Uno, el valor del fiscal, que es el guardián de la democracia y de nuestros votos, es lo que hablábamos recién. Yo lo defino como el guardián de la democracia. Y me parece que con esa mística y con esa forma de verlo, es aquel que decíamos que viene a terminar de plasmar el laburo que se hace dentro de un espacio político. Por eso es muy importante, fue lo que contaba Olaf recién. Hoy una democracia tiene y va a tener la verdadera representación, depende de la fiscalización que tuvo, depende de quién pudo custodiar ese voto. Por eso el primer valor que yo metería en la cabeza es que somos los custodios, somos los guardianes de la democracia, dentro de nuestro espacio y también dentro de la democracia de nuestro país. Y que el segundo es la labor. Yo lo reconocería con una palabra, si me tienen que decir qué palabra diría. La labor es fundamental del fiscal, porque en ese momento la elección de los ciudadanos hace que nosotros podamos decirle a ellos, mirá, nosotros venimos no solo a custodiar nuestros votos de nuestro espacio, sino también venimos a custodiar los votos del resto de los espacios políticos, porque muchas veces nos toca, con un real valor democrático, que partidos chicos, que espacios un poco más pequeños no tengan fiscal en todas las mesas, y nosotros cuando podemos tenerlo, nos convertimos también en mantener aquello que los ciudadanos han votado, en mantener la decisión del ciudadano, ya no solo de nuestro espacio, ya no solo de lo que pueda ser nuestra conveniencia, sino también de lo que la gente eligió. Y el tercer valor es el del voluntario, la voluntariosidad que uno tiene que poner para ser fiscal con compromiso, de una manera responsable, de una manera organizada, diría yo, y con un alto nivel de capacitación. Entonces, el nivel de voluntad que pone un fiscal a la hora de cuando toma la decisión que voy a ser fiscal hasta el día, ese a la noche que están todos festejando en un búnker, otros mirando los resultados por televisión, hacen que el fiscal siga allí custodiando estos 2 valores que decíamos al comienzo, pero está desde tempranito
y es el último que se retira. Entonces el nivel de voluntad que tiene que tener es un nivel de voluntad política muy, muy destacable, con lo cual siempre el valor de la fiscalización para nosotros es importante. Yo le puedo contar en números, para nuestra experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, qué es la fiscalización. Hasta una elección anterior a esta, que es sin pandemia, ahora será mucho más. En número, nosotros custodiamos 850 escuelas. Tenemos en esas 850 escuelas 2 fiscales generales promedio, alguna que es chiquito tendrá 1, otra que es más grande tendrá 3. Entonces son unos 1.700 fiscales generales. Después tenemos unas 7.500 mesas. Entonces ya vamos, establecimientos, fiscales, mesas. Tenemos un comando central con 50 personas que hacen todo el andamiaje, desde la preparación de la carpeta, el acta para que no falten, los poderes de los fiscales generales, manejando el pool de fiscales suplentes, que no falten las boletas. Unas 450 personas se encargan de la logística. Hay unos 150 personas que son referentes de boletas en el transcurso entre la campaña y el día de la elección. Tenemos un banco de suplentes de unos 600 fiscales aproximadamente y unos 50 responsables, entre los responsables de sección y los abogados que tenemos en cada comuna. Eso quiere decir que nosotros el día de la elección, pre-pandemia, porque ahora van a ser más mesas, más escuelas, etcétera, tenemos un ejército de 10.500 personas que nosotros coordinamos para que ese día puedan cumplir su cometido, para que ese día podamos plasmar todo el trabajo de haber, como dije antes, seleccionado buenos candidatos, haber hecho una buena campaña, haber militado esa campaña y entonces que se encuentre plasmado eso en la urna. Y después, ¿qué es la fiscalización en acción? Son otras 3 cuestiones. A mí me gusta siempre dar 3 datos nada más y después de eso desprendemos la charla. Primero, que al fiscal es muy importante porque lo debemos fidelizar en valores para que pueda desarrollar bien su trabajo. ¿Qué fidelizar en valores? Es todos aquellos valores que nos trajeron a este espacio político, ya sea como voluntario, ya sea como militante, ya sea como referente, como dirigente, como funcionario, como legislador, como lo que sea. Entonces, fidelizar esos valores son muy importantes porque eso es lo que nos hace sentir que después vamos a hacer bien el trabajo. La otra cuestión de la fiscalización en acción es la capacitación, algo que dijo Virginia y que me imagino que Eduardo lo viene trabajando en este ciclo. Si nosotros no estamos capacitados, no podemos hacer un buen trabajo. No quiere decir que no sepamos de qué se trata, una trampita más, una trampita menos, pero sí es muy importante tener todo en la cabeza. La capacitación es la ley electoral, la capacitación es, bueno, a mí me toca fiscalizar segmentos extranjeros, bueno, ¿de qué se trata? ¿Dónde está? ¿En qué código está? Tener en claro esas cosas para que no nos lleven por delante el día de la elección y, como dicen en el barrio, no nos ganen de chamullo cuando nosotros tenemos un conflicto en la mesa o cuando nosotros tenemos un problema, un fiscal general de otra lista sea más vivo que otros y entonces se haga cargo de la escuela, se ponga en delegado electoral. Todas esas picardías que generalmente uno lo ve en un curso de capacitación, pero es muy importante. No voy a hablar de esto, sino de que por qué tenemos que estar capacitados, para que eso no nos pase, para estar preparados de la mejor manera posible, porque el día que vamos a fiscalizar es como cuando vamos a dar una materia en la facultad, una materia en el colegio. Tenemos que conocer todo el programa para que no nos paseen. Bueno, acá hay que conocer el reglamento, hay que conocer cómo viene la urna, hay que conocer el acta de escrutinio, hay que conocer el acta de apertura. Todo aquello que nos permite desarrollar un buen trabajo y ser un custodio de nuestro espacio. Entonces, la capacitación en esta acción creo que es el segundo valor importante. Y el tercero es el de la integración. Es el de integrar geográficamente nuestra red de fiscales siendo parte de todo este equipo que hablábamos. Yo les daba un ejemplo en la ciudad, de todo este ejército de 10.500, que el fiscal se conozca con el fiscal general previamente, el fiscal general con el encargado de ese circuito, con el encargado de la zona, con el referente de la comuna, del barrio, del territorio, etc. Entonces, la integración con estas 3 cuestiones, que es fidelizar el comportamiento de nuestro fiscal, capacitarlo y lograr la integración, y donde nosotros ahí empezamos y vemos que tenemos un trabajo que lo vamos a poder desarrollar de una manera óptima.
Por eso, más que dar una clase o contarles, me gustaría que ustedes después pregunten lo que quieran. Yo quería dar estas definiciones por arriba para que ustedes puedan hacer una composición del lugar y todo aquello que tengan ganas de preguntar lo podamos contestar. Vuelvo a repetir, es un trabajo fundamental, es un trabajo que necesita mucha mística, es una épica el ser fiscal, porque es aquel el que nos defiende y el que dice que este espacio está vivo, que este espacio tiene custodios de su espacio y de la democracia al mismo tiempo, y es que este espacio político tiene la posibilidad de crecer, de ser gobierno, porque uno viene a la política para eso, para no ser una minoría testimonial, sino se viene a la política para tener una vocación de mayoría. Y cuando uno tiene una vocación de mayoría, no nos puede faltar un fiscal en una mesa, porque los partidos que no tienen vocación de mayoría son aquellos que ponen un fiscal general, un fiscal cada 2 escuelas, un fiscal cada 3, 5 mesas. Nosotros necesitamos estar presentes en todos lados porque es parte también de la batalla psicológica para nuestro competidor en ese momento. Estar todos sentados, tener el fiscal general, también darle un cuidado a nuestros fiscales, que es que tenga todo lo que necesita, una buena carpeta, una buena lapicera, un café caliente, etcétera, etcétera. Darle también al fiscal todo aquello que necesite para estar cómodo, hace que en la próxima elección vuelva, porque cada vez que tenemos una elección requerimos de esta gente, requerimos de nuestra gente para que venga a dar una mano y para que puedan ser los custodios de los votos que la gente pone por nosotros. Así que bueno, dejarles esta apertura, agradecerles como siempre la participación, Eduardo, nuevamente, y bueno, esperando alguna pregunta si la hubiera. Muchísimas gracias, Claudio. Me encantó, la verdad, tu explicación, porque además, bueno, todos lo hemos vivido en la militancia. Me hacía acordar un poco, bueno, yo he sido jugador de rugby durante muchos años, ¿no? Y siempre yo tenía un entrenador que decía, el partido de rugby se gana el miércoles, no el sábado o el domingo. Cuando vos te has entrenado, cuando el equipo tiene sensación de equipo, cuando tenés la mística, cuando jugás con la mirada, digo, y este trabajo previo para toda la gente que nos está mirando es una cosa esencial que la vayamos haciendo ahora. Y además el tema de los valores que nos da una sensación tan fuerte de la razón de ser, de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Sobre todo en esta elección tan crítica. Bueno, ya tenemos algunas preguntas, pero vamos a oír primero a Walter. Por ahí Ale o Guille nos pueden ayudar con algunas de las preguntas anotándolas, ¿no? Bueno, Walter Kunz. Walter es un joven militante muy impresionante. Él es nuestro director de la Escuela de Misiones, ¿no? Director de la Escuela de Dirigentes del PRO en Misiones. Y les puedo asegurar que hay que trabajar con Walter, porque está presente todo el tiempo, con un entusiasmo fantástico. Realmente estamos muy orgullosos y agradecidos de tenerlo con nosotros. Y se nos ocurrió que era una muy buena idea escucharlo, porque vienen de una experiencia nueva. Todo lo que vos contaste recién, Claudio, era en la vida normal. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el bichito dando vueltas y con los miedos y los barbijos. Entonces creo que lo de Walter es un buen anticipo, le agrega complejidad y riqueza a la mirada de Claudio. Así que Walter, te escuchamos con mucho gusto. Y entre tanto vamos mirando las preguntas. Adelante, Walter, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad, lo de la juventud es algo muy relativo, Eduardo. No te achiques. También estoy peinando canas como muchos tantos más. Bueno, la verdad es que hemos tenido una experiencia, tal vez la primera, no es la primera. El año pasado, el cuarto, hubo una elección también en plena pandemia, pero como elección general en una provincia, entiendo que es la primera experiencia que se ha llevado a cabo y sobre todo ensayando una serie de protocolos. Yo les voy a compartir un archivo que es el que las autoridades de mesa, el de las autoridades electorales de la provincia nos han utilizado para instruir a las autoridades de mesa, ¿no? Respecto a los protocolos.
Así que creo que va a ser útil que lo tengan, poder compartirlo, que lo puedan ver. No sé si se va a reproducir efectivamente en todo, ahí lo subí, el PDF, no sé si se va a reproducir exactamente así en todo el país, pero es información, la verdad que es una información que tiene casi 10 megas, así que va a tardar en subir eso si no lo compartimos por otro día. Que tiene un montón de información que puede ser de utilidad para entender cómo va a ser una elección en pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una serie de protocolos que cumplir que pueden complicar inclusive la labor de fiscalización. Yo he fiscalizado en varias provincias en mi vida y en la facultad, así que puedo ver que también hay distintas idiosincrasias para manejarse. Y bueno, yo para ir más o menos al grano, porque la verdad que podemos hablar muchas cosas, voy a tratar de preparar un PowerPoint, voy a compartir pantalla para ir haciendo, llevando adelante la conversación en función de las cosas que yo he notado que son salientes, como para que lo puedan tener como experiencia. Me imagino que muchos de ustedes ya habrán fiscalizado, los que no vienen participando de estas charlas, así que también se estarán informando y podrán ver qué variantes surgen de esta experiencia. Así que voy a compartir pantalla. Acá estamos. No sé si todos pueden ver. Sí, yo por lo menos lo veo. Bien. Ahí está. Ahí está completa. Bueno, ¿qué experiencia nos ha dejado? Para empezar, quería destacar algunos aspectos que son relevantes, ¿no? Votar en un escenario de pandemia, y más como estamos en la provincia de Misiones en este momento, que tuvo, incluso mi propia localidad estaba en alerta cuando se llevó adelante la votación, es que este es un evento potencialmente contagiador, eso lo entiende todo el mundo, se pueden producir aglomeraciones, hay alta circulación de personas, y hay que compartir espacios cerrados, con incluso cuarto oscuro, ¿no? Eso genera, para empezar, un miedo de mucha gente que siente que está en una situación de riesgo, y con lo cual hay una baja en la participación. En la provincia de Misiones, la baja de la participación llevó a que a una provincia que habitualmente vota el 78, 79, 82, 83% del padrón, votara en esta ocasión menos del 60%. Votó, si no me equivoco, el 59% del padrón. Eso, si uno lo mira contra la elección de Río Cuarto, del año pasado, al cual le adjudicaron en esa elección la baja participación a un resultado que no era el esperado, en la provincia de Misiones podría no haber tenido ese impacto. Pero claramente puede tener impacto electoral la reducción en la participación. Todo depende de cómo es que se corte la sociedad en función de eso. La campaña electoral con la que se llega a la votación es una campaña electoral atípica, donde está muy impedida la posibilidad de hacer reuniones de campaña, así que llega en un clima muy extraño el tema de la elección. En nuestra provincia se llevó adelante la elección con protocolos muy exigentes, pero chocaba con conductas irresponsables, o que no tenían al menos el mismo nivel de exigencia, ¿no? En donde las estructuras políticas, como es una provincia, como es claro en las provincias del norte, las estructuras políticas no se privaron de acarrear gente. La provincia simuló una situación de relajación en los días previos para que la gente fuera a votar con más tranquilidad, ¿sí? Esta situación hizo que muchas veces los protocolos que estaban pensados en las escuelas en realidad no se cumplieran de la misma manera, porque había una contradicción, ¿no?, entre lo que se mostraba como sociedad en general y todo lo exigente que eran los protocolos para votar. Las reglas que después van a poder ver en ese texto en PDF que he compartido, que era el manual para las autoridades de mesa, las reglas especiales que se han fijado y que las vamos a repasar ahora para la elección en lo que hace al protocolo, y en algunos casos pueden dificultar la fiscalización, ¿sí? Entonces podría haber en algunos aspectos algún tipo de confrontación entre la estrictez del protocolo y el derecho a una fiscalización adecuada. Así que lo vamos a repasar un poquito. Y también estas reglas que son nuevas, que son distintas a lo que tradicionalmente pasa en una elección, hace que puedan surgir algunas soluciones que puedan ser arbitrarias. Por ejemplo, en una escuela, la que me tocó, yo estuve a cargo del operativo de fiscalización en toda mi localidad, y una de las escuelas, el delegado electoral, estaba a favor de que los fiscales no se sienten en las mesas,
que no había suficiente distancia entre las autoridades como para que se sienten todos en la mesa. Y eso directamente aborta la posibilidad de hacer una fiscalización correcta. Bueno, esas situaciones se pueden dar y tienen que ser bien clarificadas por todas las, digamos, por los encargados del operativo electoral, pero muchas veces, esperemos que llegue así, con una buena, un buen aleccionamiento de las estructuras, de cómo tienen que llevar las cosas, pero fue, por ejemplo, uno de los conflictos que me tocó superar esa mañana, donde había la pretensión de que los fiscales de ninguna fuerza política se sentaran a fiscalizar porque no había espacio suficiente para mantener la distancia social que estaba reglamentada. Bueno, se solucionó a favor de la fiscalización, ¿no? O sea, primó el derecho a que el acto se lleve en correcta forma. De hecho, yo tuve una discusión diciéndole a la delegada, bueno, vamos a impugnar la escuela, digamos. Y ahí es donde empezó a recapacitar respecto de la gravedad de las circunstancias en las que estábamos envueltos. Bien. ¿Qué medidas diseñó el Tribunal Electoral de Misiones para mantener la sanidad en el comicio, ¿no? Para poder mantener la seguridad sanitaria? En primer lugar, dispuso medidas de aforo, o sea, que las escuelas no se llenen de gente y de distanciamiento, ¿no? Estableció que permanentemente tiene que haber un distanciamiento de 1,5 metros entre las personas. Eso generó problemas, como les señalaba recién, problemas para organizar las mesas, porque a veces no hay lugar suficiente para que se sienten todos los fiscales, las autoridades de mesa, a 1,5 metros de distancia, ¿no? O sea, se hacen mesas muy largas y las escuelas no tienen a veces esa capacidad. Se dispuso también que las escuelas tuvieran un máximo de 7 mesas por escuela, o sea, eso implicó abrir más escuelas. Se dispusieron también algunas medidas adicionales, ¿no? Limitar, por ejemplo, la cantidad de fiscales generales por escuela, no más de 2 por escuela, a los cuales se podían sumar 2 más a la hora de cierre, para poder colaborar en la fiscalización en el escrutinio. Obviamente sí se podía, como siempre, tener un fiscal por mesa. Se dispuso un control de acceso en la puerta de establecimientos, tratando de controlar el aforo de personas. No fue necesario que se utilizara porque la baja participación hizo que prácticamente todo el día estuviera liberado el acceso, pero las fuerzas de seguridad estaban aleccionadas para que, si había en algún momento una alta concurrencia, que a veces sucede en algunos momentos del día, que dispusieran que no ingresaran todos juntos a la escuela a hacer cola, sino que dosificarlo en la puerta. Como les dije, finalmente no fue un problema, pero estaba previsto que no fuera. Se amplió el horario del comicio hasta las 19 horas. Lo cierto es que en esa última hora prácticamente no fue nadie a votar, o sea, fue probablemente una medida inútil. Y se dispuso que dentro de la escuela hubiera una señalización del distanciamiento que debían guardar las personas en la fila, lo cual en realidad no fue respetado, en términos que no se pintaron todas las escuelas para establecer ese distanciamiento como supuestamente el tribunal había querido que se hiciera. Las autoridades de mesa tuvieron unas medidas especiales de protección sanitaria. Parecía que estábamos en una guerra bacteriológica. El presidente de mesa estaba sentado detrás de una pantalla de acrílico, estaba vestido con una bata, con una cofia en el peinado, usaba una máscara de acrílico y un barbijo, y también, si quería, podía usar guantes de látex. Para todos los demás solamente había un barbijo, ¿sí? Se estableció que hubiera también un vicesegundo, a veces no se convoca a 3 autoridades, esta elección sí, y cumplió funciones de guía sanitario. O sea, ¿qué hacía? Todo el tiempo estaba dedicado a que la gente mantuviera la distancia, a que se sanitizara las manos, sanitizar todo. Prácticamente la idea era bañar a todo el mundo de alcohol. Se dispuso que no se pudiera cambiar de mesa entre los fiscales, algo que en realidad no se respetó por una cuestión también bastante obvia. A veces un fiscal tiene la mesa, alguien tiene que seguir cuidando la mesa. Bueno, todas esas circunstancias hicieron que esa disposición del protocolo electoral no se cumpliera. Algo interesante para el tema de la fiscalización. Con autoadhesivo, ¿sí? Habitualmente los sobres son de esos que se le pasa a la lengua y se cierran en pegamento. Uno lo humecta a la hora de cerrar el sobre con su propia lengua. Como esto es un elemento contagiante, ahora se establecieron sobres con autoadhesivo
en donde digamos, el autoadhesivo se libera, ¿no?, con una tirita que se le saca, digamos, ¿no?, para que el sobre se cierre. Y eso sucede en el cuarto oscuro. ¿Qué aparece? Digamos? Es algo que también hay que tener en cuenta porque va mostrando cómo la gente vota. Al desprenderse la tirita, cuando uno va a llenar el sobre en un determinado lugar, las tiras en el piso pueden estar indicando cómo está votando la gente, ¿sí? Lo cual introduce un elemento extraño en el cuarto oscuro, que por ahí hay que tener cuidado, no sé cuán puntillosos uno quiere ser en el tema de no exhibir, digamos, generar inducciones de cómo está votando la gente, pero es una señal, ¿no? Si uno ve toda una pila de tiras en un determinado sector de la oferta de boletas, estaría indicando que la gente está votando eso particularmente, ¿sí? Así que ese es un elemento nuevo, que no es menor a la hora de tenerlo examinado, por supuesto tampoco es tan relevante a la hora de la votación, pero es un elemento nuevo, claramente. La otra cuestión, también como medida de protección sanitaria, es que se dispuso que el DNI no se pasara de mano en mano, sino que se tenía que dejar sobre la mesa, se le ponía alcohol, o sea, no lo podía tomar en sus manos el presidente y tampoco pasárselo a los fiscales, lo cual genera un problema porque una de las cuestiones esenciales, una de las funciones esenciales que tiene que hacer un fiscal es controlar la identidad de la persona que va a votar, que además va con un barbijo, ¿no? Se dispuso que el presidente podía solicitar al votante que se bajara el barbijo por un instante para poder controlar la identidad y confrontarla con la fotografía. Pero todo ese operativo, teniendo en cuenta que el DNI solamente se podía dejar sobre la mesa, se podía tornar un poco engorroso. ¿Qué terminó sucediendo? Bueno, efectivamente el DNI pasó de mano en mano para que todos lo pudieran ver. Yo le tenía instruido a los fiscales que en el caso de que fuera necesario, le pidieran, si no se los querían pasar de mano en mano, que le pidieran al votante que les exhibiera el DNI a la distancia, ¿no?, manteniendo el 1,50 m de distancia, pero que por lo menos le exhibiera el DNI de frente, ¿no?, o sea, mostrándoleselos para que lo puedan ver, y a su vez también que pudieran controlar la identidad. ¿Por qué? Porque una de las trampas habituales que puede haber, sobre todo en el interior, esto nos pasa bastante seguido, que es el alquiler del DNI, ¿no? O sea, que alguien por un dinero le ceda por un ratito el DNI a otra persona para que vaya a votar en su nombre. Y bueno, controlar la identidad es un tema esencial y que lleva eventualmente a la impugnación del voto si se cree la identidad del que va a votar. Otra cuestión, que no es un tema menor, es que se dispuso en este protocolo, y en algo que además sanitariamente es erróneo, se dispuso que los sobres solamente los podía firmar el presidente. O sea que los demás fiscales no firmaban sobres, ni la otra autoridad de mesa, y esto, en un esquema clientelar, en un lugar donde las votaciones son más complicadas, la gente que es del interior lo va a saber entender, puede facilitar eventualmente la existencia de voto cadena, porque es más fácil que la autoridad de mesa le ceda, si está en connivencia con alguna fuerza política, le ceda algún sobre firmado, como para que puedan generar una cadena. Bueno, no voy a explicar cómo es el voto cadena, pero básicamente la firma de los sobres es lo que dificulta, no imposibilita, pero dificulta la existencia del voto cadena. Y en este caso se estaría facilitando con este protocolo, y digo erradamente porque hasta los médicos no establecen que el papel pueda ser un elemento contagiante, ¿sí? Si no, estaríamos todos contagiándonos con el papel moneda, constantemente manejamos billetes, y sería el principal factor de contagio. Y cada vez es menos, se sostiene menos esa posibilidad, así que no pasarse los sobres y hacer que lo firme uno, solamente uno, que es el presidente de mesa, le quita seguridad del proceso electoral, al proceso de fiscalización. Con respecto a la reposición de boletas, se estableció que se debían revisar sin tocarlas, ¿sí? O sea, como que el fiscal, al ingresar en el cuarto, no debía tocar las boletas que estaban en la pilita, sino que simplemente debía reponer con boletas encima. Pero nuevamente, estamos de vuelta con el tema del contagio del papel, y hay una cuestión que uno tiene que controlar cuando entra al cuarto oscuro, que es si debajo de la primera boleta o de la segunda, que es la nuestra, digamos,
si no están las boletas de otro partido político. Y eso es algo que a veces es importante, o para sacar un corte de boleta, digamos, realmente revisar la pila de votos, la pila de boletas, es algo que los fiscales deben hacer. Bueno, esta instrucción del Tribunal Electoral, la verdad es que no se cumplió tampoco a rajatabla, porque eso es ceder espacio en el control del propio comicio, ¿no? Es importante controlar que los votos de uno, en el cuarto oscuro, estén sin elementos extraños en el medio. Se dispuso que se debía reponer sin pasar de mano a mano, nadie controló eso, y también la obligación de cuando uno entraba al cuarto oscuro, sanitizarse repetidamente las manos, que tampoco fue muy controlado. Finalmente, en lo que hace el escrutinio provisorio, se desarrolló, el protocolo disponía que se realizara con las puertas y ventanas abiertas, como para que hubiera ventilación, manteniendo la distancia de 1,5 metros entre cada participante, y disponiendo, y esto es una novedad interesante, porque yo siempre lo sostuve doctrinariamente, pero la ley no lo decía, de que solo el presidente estaba facultado para realizar el escrutinio. También, nuevamente, en la lógica de que el papel puede contagiar para que no haya eventualmente transmisión a través de la circulación del papel entre más de una persona. Ahora, esta definición de que solo el presidente está facultado para realizar el escrutinio generó también algún tipo de contratiempo, porque los vicepresidentes quisieron llevar adelante, en contra de la instrucción del propio Tribunal Electoral, también participar en la manipulación de los sobres y de los votos, así que generó algunas controversias, pero bueno, yo entiendo, y eso ya es por la costumbre de tantos años de fiscalización, que siempre, más allá de la velocidad que le quieran imprimir de otra manera, siempre es recomendable que al menos la apertura de los sobres la haga solamente una persona, como para poder tener tiempo para ver qué es lo que hay adentro del sobre y poder contabilizar correctamente lo que se está votando, ¿no? Porque una de las situaciones que inducen a mayores problemas es justamente cuando empiezan a meter mano entre varios sobre los votos que están por contar o que están contando. Así que, en este caso, el Tribunal Electoral dispuso que solo el presidente quedara facultado para realizar el escrutinio, que nadie más tocara ni los sobres, ni los abriera, ni manipulara los votos, y bueno, generó algún tipo de conflictividad también, pero en líneas generales fue una elección muy tranquila, porque, bueno, por ser legislativa, solo provincial, y porque, digamos, no había mayores ánimos de una elección con resultados bastante cantados, en el sentido de que nadie estaba compitiendo cabeza a cabeza para ganar la elección, solamente se disputaban bancas, por supuesto siempre muy importante, pero no había, digamos, había un claro ganador escrito que era el oficialismo provincial, y eso tranquiliza muchas veces las situaciones electorales, ¿sí? Así que espero haber podido, creo que con eso termino, sí, así es, así que voy a dejar de compartir pantalla. Espero haber traído al menos las novedades de esta experiencia de votar en pandemia, en lo que hace a lo estrictamente al acto eleccionario, ¿no? Después la campaña, todo son cosas mucho más amplias. Pero en lo que hace a la elección ha aportado cuestiones novedosas, y que me imagino yo que también la Justicia Electoral Nacional estará elaborando protocolos para la votación que no van a distar tanto de lo que se ha visto en Misiones, ¿sí? Estos son normativas provinciales las que se han aplicado, esto del Tribunal Electoral, pero calculo yo que no debe ser una experiencia desarrollada solamente en soledad por el Tribunal Electoral, sino que debe ser parte de lo que están pensando entre todos los que tienen a su cargo llevar adelante esta tarea en un año como este. Así que, bueno, quedo a disposición para las preguntas, en lo que les parezca importante conocer. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Yo quisiera preguntarle a Claudio cuál es su reacción frente a esto, porque acá este tema lo vas a tener que ver dentro de un tiempo, Claudio, y además porque acá hay mucho de picardías y demás, de cuestiones en las que el entrenamiento es importante. Así que, Claudio, vos, ¿cuál es tu primera reacción frente a... Después vamos a algunas preguntas, pero a mí me encantó lo de Walter, pero quiero ver cuál es la reacción de Claudio cuando mañana se le presenten estos problemas a él mismo, ¿no? Bueno, lo primero que te diría, Eduardo, que nosotros empezamos a trabajar esto con el Juzgado Electoral Federal para no tener algunas complicaciones que ya vimos
que puede pasar. Lo primero es decir que en Argentina todavía se debe una reforma política en cuanto al sistema de votación que podría facilitar esto, si al menos hubiera una boleta única de papel. Entonces el tema de la reposición de boletas y demás no sería complicado. Lo segundo, una idea que nosotros le llevamos a la Cámara Electoral con respecto a la identidad del elector, además del rostro. Hoy hay varios sistemas que nosotros estamos intentando, no creo que lleguemos, pero por lo menos discutirlo con el juzgado. Es un padrón electrónico. Hay un padrón electrónico donde vos podés chequear 3 cosas. Pasando el documento, como si fuera un postnet, se puede chequear la identidad del elector con la foto y la cara, porque puede ser alguien parecido, y también se puede chequear no solo con los datos, sino con la huella dactilar. Con lo cual, esa es otra cosa que tendría que ponerse en práctica. Pero la primera reacción que vos me decías, lo de los fiscales, es algo que va a tener que poder resolverse en cuanto a qué. Yo he ido de observador electoral en otros lugares. En Perú me ha pasado que estuve en las anteriores municipales, donde los fiscales no están en la mesa. Los fiscales están fuera de la mesa, las autoridades de mesa hacen el recuento y después los fiscales vienen a buscar el resultado que le da la autoridad de mesa. Esto me ha pasado vivirlo en las anteriores municipales en Perú. Entonces, eso es peligroso. Para mí es muy importante que los fiscales puedan estar, no importa cuál sea la distancia, no importa si son 2 hileras o 3 que tiene que haber de bancos detrás de la autoridad de mesa para tener 3 y demás. También es peligroso lo de 7 u 8 mesas por escuela, porque hay escuelas que están para 3 o 4 mesas y hay espacios. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos la rural es un espacio donde hay 40 o 50 mesas porque se ponen biombos, no hay cuartos oscuros y los cuartos oscuros son móviles y la circulación de aire es buena. Entonces también cada caso en particular hay que estudiarlo, por eso también nosotros se lo pedimos a la Cámara, a la DINE y el Juzgado Federal, es que sea flexible y que cada distrito pueda manejar la elección, que no haya un patrón común, porque no todos los distritos son iguales. Lo del horario también es algo que lo hemos visto, pero que no da resultado, porque la gente, si tiene miedo de ir a votar, no va a ir a votar por más que le pongamos 1 o 2 horas o la cantidad de tiempo que le pongamos. Lo de los sobres con autoadhesivo, eso también me parece que se puede reemplazar si le damos una esponjita tipo bancario a cada autoridad de mesa con un poquito de agua y eso se resuelve. Y bueno, estas son como las cosas que más me quedaron. Me parece que nosotros ante estas cuestiones tenemos que ver cuáles son los protocolos. En el caso de la ciudad no va a haber colas dentro de la escuela. Las colas van a ser en la calle. Y entonces van a entrar 1, 2 o 3 electores, lo que se disponga en su momento, y depende del nivel de contagio que haya en ese momento, cuál es el R, etcétera. La idea es que todas las colas sean en la calle, con lo cual ya se está pidiendo más personal de seguridad para poder ordenar esas colas. Y en ese sentido, el único problema que va a conspirar y que tenemos que ver cómo resolverlo es el tema de si llueve. No, en septiembre no es una época de tanto frío, pero sí podría llegar a llover por la época primaveral que puede acontecer. Entonces, eso será un problema a resolver los últimos 15 días y ver si llueve o no, que también va a conspirar. Lo que yo creo a priori con todo esto que contó Walter es que la participación sin duda va a ser un poco más baja, con lo cual por eso el rol y el trabajo de las autoridades y de los fiscales de los partidos políticos es muy importante, porque la participación va a ser más baja y además a lo mejor la gente mayor es la que tenga un poco más de precaución a la hora de ir a votar. Entonces también vamos a tener que custodiar eso. Lo que creemos que no va a haber problema ni con las autoridades de mesa ni con los delegados electorales, que sí también, no sé eso cómo lo han manejado. La idea nuestra es que todos los delegados electorales estén vacunados a esa fecha y de las autoridades de mesa ver
quiénes están vacunados. Hoy unos abogados conocidos nuestros iban a hacer una presentación ante la justicia porque dijeron que por una cuestión de pandemia los presidentes de mesa tenían que tener menos de 55 años. Bueno, eso es mentira, porque al revés, los de más de 55 son los que ya al menos tienen una dosis y los más de 65 son los que tienen 2 dosis. Entonces, la verdad que eso también es como una chicana política porque nos vinculan más a nosotros con un electorado un poco más adulto. Y entonces esa también es una presentación que estamos haciendo en estos días con algunos ciudadanos o con alguna ONG para que no se discrimine a nadie por una cuestión de edad. Porque lo peor que nos puede pasar es que discriminen el derecho a una persona a ser autoridad de mesa por una cuestión de edad. Estamos frente a un caso de discriminación de viejismo, por darle un nombre. Estamos teniendo una fobia contra los adultos mayores en ese caso. Entonces, me parece que son todas precauciones que tenemos que ir tomando, son cosas que pueden pasar, son todas cosas nuevas, son todas cosas inéditas. Como suele decir nuestro ministro de Salud, son cosas inéditas y a cuestiones inéditas va a haber que tener también respuestas nuevas, inéditas, impensadas. Y me parece que eso es lo que vamos a tener que poner para el día de la elección, que es agudizar todos los problemas que se vayan suscitando y poder tener un nivel de resolución lo más rápido posible, y si tenemos que improvisar también, tratar de improvisar de la mejor manera. La idea, al menos en la ciudad, es poder poner más mesas, como bien decía Walter. El padrón en la ciudad se bajó a 350 en vez de 480, que es lo que suele tener, con lo cual en vez de 7.500 mesas serán 9.500, y después tenemos lo inédito que nos agregaron 411.000 extranjeros por primera vez y votan por primera vez de manera sin empadronamiento previo a nuestros extranjeros, que es otra precaución, que es otro nuevo modelo de fiscalización, que es territorialmente nuevo, porque generalmente están los barrios populares, en los complejos habitacionales, ese conglomerado de gente, así que nos parece que vamos a tener que tratar de estar a la altura de la circunstancia para esta nueva situación. Muchas gracias, Claudio. Un primer comentario que quiero hacer, y esto, Virginia, por ahí para vos también, es que la verdad que la ciudad, por muchas razones, por la potencia y el entrenamiento que tienen, etcétera, por el hecho de ser gobierno y demás, es un faro para el resto del país en estas cosas. Porque vos fijate, las preocupaciones de Walter forman parte de las acciones que tiene la ciudad en este momento. Entonces, una de las cosas muy importantes de este tema de que estemos todos juntos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego es que le estamos dando herramientas a nuestros dirigentes en cada ciudad para que den estas peleas, para que den estas peleas legales, ¿no? Yo creo que ahí muchos dependemos de la pelea de ustedes, Claudio, porque son los que tienen la capacidad para llevar adelante con más fuerza, ¿no?, estas discusiones. Así que, Virginia. Sí, exactamente, Eduardo. Estoy muy de acuerdo. En la ciudad hay un nivel de sofisticación y mucha capacidad para coordinar muy bien todas estas acciones legales que van a acompañar el esfuerzo de los fiscales. Por eso también lo incorporamos a nuestra propuesta que vamos articulando con todas las provincias, con el PRO en cada una de las provincias. Uno de los ejes es el eje de trabajo legal, donde nosotros convocamos también a voluntarios que son abogados para que apoyen el proceso el día, llegando a la elección a través de los apoderados. También hacemos un trabajo de presentaciones a las justicias provinciales, como describía Claudio y creo que también Walter, para ir aclarando todas las cuestiones que todavía quedan medio sin definir, y para que ninguna de las definiciones no sea adversa o injusta a nuestro espacio. Eso por un lado. Y por otro lado también convocamos a, como te decía, a los voluntarios que son abogados y que pueden llegar a tener un conocimiento más del código electoral y dar otro tipo de soporte el día de la elección, para que también sean parte del esfuerzo de fiscalización un poco más genérico y más grande, más abarcativo que el del fiscal que se va a sentar en la mesa. O sea que el consejo que le podemos dar a todos los amigos que están con nosotros hoy es que los que tengan abogados en el equipo le pidan que pongan el radar,
porque estas peleazas y peleitas hay que darlas en todos lados, ¿no? Porque para avivados hay rápidos, ¿no? O sea que son los que van a hacer todo lo posible por hacer como quieran, ¿no? Tengo un par de preguntas. Walter, varias personas preguntaron, finalmente, ¿cuántos firmas llevaba cada sobre? ¿Solamente el del presidente? Sí, sí, solo el presidente fue autorizado a firmar por el Tribunal Electoral, así que todos los sobres, en todas las mesas, llevaron solamente la firma del presidente. Bien. Segundo, el tema del control del DNI. Ahí se cumplió a rajatabla, no hubo ninguna manera de pelear el control del DNI, ¿no? No, ahí se relajó bastante más, dependía mucho de la lógica del propio presidente de mesa. En principio, controlar la identidad es algo que los fiscales tienen como prioridad dentro de las cosas que tienen que mirar en el proceso, así que en algunas mesas yo vi que se lo pasaban de mano a mano, en realidad por protocolo estaba prohibido, y en general se relajó bastante más el cumplimiento de todas estas cuestiones. Así que a lo largo de todo el día el protocolo fue ampliamente incumplido, para bien y para mal, ¿no? Para bien, para poder lograr una elección mejor fiscalizada o más segura en términos de controlar que las cosas se hagan correctamente y que no se cambie la voluntad del elector, y para mal por ahí en términos sanitarios, porque hubo cierto relajamiento. Por ejemplo, se prohibía tomar mate para que estén todo el tiempo con los barbijos puestos. La verdad es que no se cumplió. Acá sacarle el mate a los misioneros es muy difícil, así que se tomó mate a lo largo del día, digamos, no se compartió el mate, pero esas cosas pasaron. Fue un día de lluvia, o estuvo bastante fresco en toda la provincia, eso complicó también un poco la afluencia de público y también esta mecánica de la profilaxis, un poco que se busca con estos protocolos, ¿no? Porque había que comer, había que tomar bebidas calientes, o sea, había una serie de circunstancias que fueron marcando el funcionamiento de la elección. Bien. Bueno, no sé, acá ya hace una hora y algo que estamos. Hay mucha pregunta sobre este tema de la prohibición de votar y controles para los mayores. Yo creo, Claudio, que esto no va a andar. Es un derecho constitucional esencial, elemental, que no puede limitarse en función de la edad. Así que yo creo que ahí no. Digo, esa es una pelea que va a dar todo el PRO. No le vamos a aceptar, porque además, entre otras razones, además de para defender derechos, porque buena parte de nuestros votantes son mayores de edad, ¿no? En realidad por ahí, no sé si quedó bien explicado, lo que están no queriendo es que sean presidentes de mesa. Ah, ok. La idea es que no sean presidentes de mesa bajo la excusa de que son personas de riesgo. Pero lo que nosotros decimos es al revés. Como a esa altura la mayoría ya va a tener 2 dosis y todos los mayores de 55, al menos una, pueden ser autoridades de mesa con mayor tranquilidad. Era, me parece a mí, como una chicana. Es un trascendido, se dijo en una reunión, no hay nada escrito, porque vi que alguien lo puso en el chat, no hay nada escrito, pero es algo que la DINE, que es la Dirección Nacional Electoral, intentó bajar como línea para ver si se podían bajar las autoridades de mesa, pero eso no creemos que ocurra en un montón de distritos, con lo cual, igual ante la duda, vamos a hacer unas presentaciones si eso sucediera rápidamente. Bueno, no sé, ¿cómo lo ven? Yo creo que hemos tenido, a ver, el hecho de que no haya muchas preguntas me parece que es una señal de éxito. Que creo que acá tenemos un lindo mensaje de una compañera del Calafate que nos muestra su entusiasmo. Pero creo que nos han dado una buena punta, buenas ideas. Ahora dependemos mucho, en serio, de nuestro trabajo conjunto, de defendernos y acompañarnos unos con otros para no dejarnos pasar por encima en ningún lado. Me permito sugerir seguir con atención el trabajo que está haciendo Virginia y ese equipo, porque es capacitarse. Nosotros vamos a seguirlos de atrás, vamos a ir acompañando modestamente,
para que lleguemos también a todos lados. Acá está el link para hacer el curso de capacitación y anotarse para ser fiscal. Así que Alicia Faciano dice, aclaren lo de la almohadilla para cerrar el sobre. Nosotros les decíamos que no lo cerraran. ¿No es más fácil? ¿Alguien tiene algún comentario, Claudio Walter, sobre ese tema? No. No, yo lo que decía es que si ponen una almohadilla de esas tipo bancario con la que se mojan el dedo para contar, es más fácil que un adhesivo para poder cerrar el sobre y no hay ningún riesgo de ningún contagio ni nada por el estilo, porque eso lo puede manipular una persona con un poquito de agua y nada más, no es necesario, ¿no? Me parece. Bien. Bueno, si no hay más, entonces les estamos muy agradecidos a todos los que estuvieron. Gracias Virginia, gracias Walter, gracias Claudio. Ha sido bien interesante, motivador. Insisto, el partido se gana el sábado, pero también el día del partido, pero también el día del entrenamiento. Por eso hay que hacer mucho trabajo territorial con la gente, para que lleguen bien entrenados y sobre todo muy motivados, muy motivados. Así que bueno, en serio, de vuelta, muchas gracias, un abrazo afectuoso. Nosotros desde la escuela vamos a seguir con este tipo de actividades y el corazón de la capacitación va a estar en manos del equipo de Virginia, Guillo y todos ellos. Así que de vuelta, Claudio, Walter, un abrazo fraterno, muchas gracias y veo que están todos nuestros miembros agradeciendo y aplaudiendo. Gracias de vuelta. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, un gusto, adiós.